Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy me acompaña una invitada que nos va a sacar de muchísimas dudas en temas legales, en temas judiciales. Es abogada y en la noche de hoy vamos a tocar, como les decía, unos temas que muchas familias y muchas personas que me preguntan, en este caso a mí, por la calle, después de ver la promo de ella en concreto, y de una parte fundamental de que muchas veces podemos evitar ir a juicio solucionando las cosas en mediación, ya sea en mediación familiar como en otros aspectos. Y esta noche quiero entrar en profundidad en esta materia porque creo que es de interés social que se sepa los pasos para poder evitar ir a juicio y sobre todo cuando estamos hablando de temas familiares. En la noche de hoy nos acompaña Yurima Santiago Sánchez. Yurima, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, José. Gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Antes de meternos en profundidad en estos temas, quiero que la gente te conozca. ¿Quién es Yurima? ¿Y cómo llega Yurima a ser abogada? Bueno, pues yo estudié Derecho. Te engañaría si te dijera que algo me empujó a estudiar Derecho, porque la realidad es que nunca tuve duda de la carrera que iba a iniciar. Y yo la verdad que eso, nunca pensé en estudiar otra cosa sino Derecho. Entonces yo termino pues el instituto y voy directa como una bala a estudiar esta carrera. Luego finalizo la carrera y tenemos un máster habilitante, que es máster de acceso a la abogacía. Pues termino el máster de acceso a la abogacía y finalmente pues tenemos el examen de acceso a la abogacía, que también lo hago para poder ejercer, que sí, a lo mejor lo pienso ahora, son muchísimos años de estudio, pero bueno, la verdad que al final es bastante gratificante y no me arrepiento, evidentemente. Es vocacional, es decir, no es lo típico, como que siempre lo hablamos, no es porque un familiar directo sea abogado ni nada, sino porque tú lo tenías de vocación directa. Sí, no, en mi familia no hay abogados. Y bueno, mis padres pues siempre me han empujado a hacer lo que quiera, no me decían nunca algo que tenga salida, algo, no, estudia algo que realmente te guste, porque al final son muchos años de tu vida y no hay nada mejor pues que poder hacer algo que al final pues te guste y puedas hacerlo pues eso de forma vocacional, sí. ¿En qué, como solemos decir, se habla de medicina con ustedes, en qué te especializas y en qué ¿a qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo como abogada? Pues una vez salimos de la universidad y empezamos a ver los distintos ámbitos que tiene Derecho, porque al final es una carrera con muchísimas salidas, y pues al final empiezo a dedicarme más al derecho de familia, todo pues divorcios, separaciones, guardas, custodias, todo lo que tenga que ver con familia, y sobre todo es ahí donde hago más hincapié. En un principio la realidad es que era porque eran la mayor cantidad de casos que iba teniendo sin buscarlo, y luego al final pues terminé que me gustaba bastante. Entonces no hago una especialización como tal, pero al final el estudiar tanto continuamente este tipo de casos pues es lo que me lleva al final pues a que me guste bastante la rama de derecho de familia y pues prácticamente a tener esa especialización después de tanto trabajar esta rama. ¿Qué aspectos, sobre todo lo dices, tocamos temas de familia, sí. Ya divorcios, separaciones no tanto, pues ya son personas adultas, pero cuando ya estamos con temas de guardia y custodia, que quizás es lo más, entre comillas, peliagudo por la situación de que hay menores, ¿cuáles son los aspectos más sensibles o desafiantes los que te puedes llegar a encontrar al tener que ser parte de una de las partes, nunca mejor dicho, a la hora de intervenir en un caso de eso, por ejemplo, de guardia y custodia con menores o divorcios o este tipo de situaciones? Pues está, sin duda, cuando intervienen en estos procedimientos de familia menores, ya hijos en común de una madre y un padre, de progenitores, vamos, pues ahí nos encontramos con el problema vamos a decir, de que
nos encontramos a esas madres coraje o a esos padres coraje que siempre ellos quieren pues imponer su, no vamos a decir su voluntad, pero es mi hijo, su padre, y su madre dice pues también es mi hijo, y entonces ahí empieza pues una disputa bastante complicada, que a lo mejor lo más desafiante es intentar poner los pies en la tierra a esa madre o a ese padre, porque la verdad que nunca se me olvidará uno de los casos que un juez nos llamó a los dos abogados y dice: ustedes tienen la misión de poner los pies en la tierra a sus clientes. ¿Por qué? Porque a veces nos piden imposibles, y es cierto que a lo mejor lo más desafiante en este caso es que es una familia que de repente se ha desestructurado. Y tenemos que entrar en esa familia cuando no somos nadie, porque la realidad es que no somos nadie, al contrario, nos ven como lo peor, ¿no? Estamos ahí y oye, es que el abogado, y ya nos dice la madre o el padre, llama a mi abogada, llama a mi abogado, y entonces ahí empieza el problema. Y no se nos puede olvidar que al final lo que trabajamos en el derecho de familia, primero concienciar a nuestro cliente, en este caso a la parte que representamos, y es muy complicado, muy complicado, porque al final pues para ellos tiene la razón máxima porque es su madre y su padre, y muchas veces no lo podemos debatir, no podemos rebatir eso, pero es muy complicado hacerle entender que cuando entramos en un juzgado el juez y el fiscal lo que ellos van a valorar va a ser el interés superior del menor, es lo que siempre se trabaja. Muchas veces yo le digo: mira, el juez o el fiscal no le va a importar lo que tú digas o lo que él diga, va a valorar cuál es el interés superior del menor. Y al final, si pensamos con la cabeza y con sentido común, ustedes que son los padres son los mejores que van a poder decidir cuáles son las medidas que van a regular el día a día con su hijo. No hace falta que venga yo, que venga un abogado, que venga un juez, un fiscal a decir esto es lo que tienen que hacer. Entonces eso es muy complicado en estos casos. Y sobre todo cuando dice en esa situación de que no hay un acuerdo ni hay un bien común que es el bienestar del niño, cuando existen esos conflictos significativos que a veces te enfrentas y dices tú, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde? Y lo que dices tú, el ponerlas a ustedes por delante, no cumple esto, llamo a mi abogada, no cumple esto, llamo a mi abogado, que parece que ustedes al final están 24 horas. Sí, señor. En esa situación, incluso habiendo sentencia ya de por medio, es una situación a veces que parece que ustedes van a ser abogados de ellos de por vida. De por vida, exacto. Nosotros, yo se lo comento siempre a las personas a las que llevo, tenemos sentencia y pasan no sé cuántos meses, luego me llaman: oye, Yurima, y es que me está diciendo el padre del niño que, pues, por ejemplo, no me da la cartilla sanitaria, ¿qué hago? Y yo siempre le digo, es que es sentido común, yo creo que es eso, son los padres, y yo creo que es muy complicado tener que decirle a un padre o una madre qué es lo que tienen que hacer. Es decir, al final nosotros tenemos una ley, vamos a decir, unas bases que tenemos que cumplir lo que es en el juzgado, pero fuera de ahí nosotros no podemos meternos, y es lo que le intentamos hacer comprender a los progenitores. Es decir, el tema judicial ha acabado, de una manera u otra, mejor o peor, pero ahora son ustedes los que tienen que pensar y decir: oye, ya está, ya tenemos una sentencia, vamos ahora a encaminar todo esto como mejor podamos. Pero es cierto que estamos 24 horas todos los días del año, y es lo que nos toca, sí. Y justamente con esos conflictos, cuando están recién separados o recién empezado el proceso, que siempre sabemos que antes de llegar al proceso que tengan un abogado o una abogada, siempre hay un antes, durante eso, que están las tensiones, las emociones, están como están, las depresiones, tristezas, 20.000 cosas. ¿Cómo logras, en este caso cuando los clientes se sientan ante ti, antes de empezar el proceso, gestionar esas emociones? Porque van a empezar a hablarte de todo, van a empezar a llorar, van a empezar a decir de todo. Sí. Aparte de abogadas, haces de psicóloga. Sí. ¿Cómo logras gestionar eso para calmar a ese cliente o a esa clienta para empezar el papeleo, por así decirlo? Pues yo siempre digo que tenemos un doble grado, tenemos dos carreras, somos abogados y somos psicólogos, sin duda, somos psicólogos totalmente. Bueno,
el primer contacto con el cliente, y muchas veces que nos vienen solamente pues uno de los progenitores, y hay muchas veces que dice, oye, estamos de acuerdo los dos en iniciar esto, y entonces vienen los dos. ¿Qué es lo mejor? Yo siempre digo, mira, estupendo, si vienen los dos es porque hay un mínimo de acercamiento y podemos ayudar a que esto sea de mutuo acuerdo y no tengamos que pelearlo, ¿vale? Y entonces es cierto que empiezan a sacar destapan la caja de Pandora y empiezan a sacar un montón de cosas que digo, mira, esto no tiene nada que ver y no nos va a llegar a ningún sitio, no nos va a llevar a ningún sitio. Y entonces me toca hacerles entender a uno y a otro, bueno, ponte en el lugar del otro, piénsalo, pues ya está, se acabó, o sea, se ha roto la pareja y ahora tienen pues un hijo o unos hijos por los que tirar adelante, por los que mirar, y que el hijo pues no sufra las consecuencias, porque al final siempre les digo, las consecuencias las sufre el niño, porque por mucho que ellos intenten, yo soy mejor madre, yo soy peor padre, al final la consecuencia la sufre el niño. Y entonces siempre nos toca ahí lidiar con esos sentimientos bastante que están a flor de piel, hasta que poco a poco se van tranquilizando, les hacemos ver, mira, pónganse uno en el lugar del otro, vamos a tranquilizarnos, si lo hacemos de mutuo acuerdo, ya no tiene que intervenir un juez o un fiscal para decirle qué es lo que van a hacer, cuándo vas a ver a tu hijo, cuánto tienes que pagar, por ejemplo, de pensión, por qué lo tiene que decir un juez. Háblenlo ustedes, lo han hecho pues, posiblemente durante toda su vida, durante toda su relación, y sobre todo cuando tienen su hijo, pero es cierto que nos toca pues eso, hablar con ellos, tranquilizarlos, venga, vamos a relajarnos, pues mírale a ella, mírale a él, hablen, y muchas veces, hombre, no es siempre, no es tanto como nos gustaría, pero surte efecto, pero sí es cierto que en esa primera toma de contacto es muy complicado. Como decías tú, ese primer día en el despacho es apagar fuegos, y ya después ya la siguiente ya es cuando que reflexionen en casa luego del frío cada uno, y ya la siguiente consulta es cuando empiezan a ponerse los puntos sobre las sillas y cada uno empieza a poner de su parte. Y luego todavía se complica un poco más porque a lo mejor ya la otra parte tiene su abogado. Entonces a lo mejor ya viene de primeras la persona y me dice, mire, es que ya la otra parte tiene abogado, llama al abogado. Ahí tenemos pros y contras. Uno de los pros, que a veces entre abogados nos entendemos mejor y entonces sabemos lo que puede ser viable y lo que no puede ser viable. Pero luego la contra es que para mí es muy importante que estén lado a lado y puedan verse y puedan escucharse. Que es bueno que escuchen lo bueno, lo malo, lo bueno, que se escuchen y que vayan equilibrando, ¿no? Pero ya cuando hablamos ya con ese abogado, ya mira, pues mi cliente quiere esto, porque al final luego empezamos como, parece un mercadeo, mira, mi clienta dice que no, que si va a pagar pensión, pues esto, y luego el abogado, no, mira, a los 3 días, un correo, no, pero es que, entonces a veces también nos ayuda mucho que el otro letrado, el otro compañero, sea igual de conciliador que nosotros, pues la verdad que me considero muy conciliadora, al igual que muchos compañeros y compañeras con los que trabajo, pues somos muy conciliadores en ese sentido. Entonces, si damos con un abogado que también pues se centre en ese sentido y que sea de verdad abogado de familia, pues nos ayuda muchísimo, nos ayuda mucho. Y sí, mira, incluso yo he propuesto al otro abogado y lo hemos hecho, oye, nos reunimos en el despacho los 4, venga, tú con el tuyo y yo con el mío. Nos sentamos los 4, venga, vamos a hablar. Y hay veces que, bueno, hay veces que se han tirado los trastos y luego hay otras veces que, pues que ha resultado positivo todo esto. Sobre todo lo que hablamos es el agilizar, el no alargar el proceso, porque al final si esperamos lo que dices tú, esperamos a juicio, sentencia, etcétera, lo que estás alargando es una agonía y es un dolor que nos está haciendo que la situación sea peor. De ahí, ahora saltamos a lo que hablabas antes, mediación familiar como método de resolución de los conflictos, en comparación con lo que decimos con meternos en otras vías legales o meternos en juicio. ¿Cómo describirías la importancia de un mediador familiar? Un mediador, bueno, para mí la mediación, pues como te decía José, me considero bastante conciliadora de siempre. Y aunque seamos abogados y estemos todo el día en los juzgados y estemos siempre peleando, como decimos, al gustarme el derecho de familia, porque tiene que gustarte, y te decía antes, a colación de esto, que debe ser abogado de familia no porque haya una especialización, sino porque los abogados de familia parece que siempre tenemos ese componente de empatía, de sensibilización,
con el asunto. Estamos hablando de familias, yo creo que todos tenemos una familia y todos pensamos, oye, si me pasara a mí, entonces, en este sentido, pues es bastante importante tener esa conciliación y ese, exacto. Y el tema de la mediación, pues eso es un mecanismo de resolución de conflictos extrajudicial en la que son las propias partes las que llegan a un entendimiento. No es un juez ni un fiscal, nadie que les diga, nadie que imponga. Un mediador no impone, un mediador abre la puerta para que ellos hablen, se entiendan, y ellos mismos, lo que hacemos nosotros de hacer un convenio, lo hacen ellos, ¿vale? Pues es un convenio pues a la carta, como decía una compañera. Y es estupendo porque, por eso, porque un mediador pues se sienta en medio, una parte, otra parte, y bueno, tras formarnos en mediación, porque sí que necesitamos una formación específica, vamos obteniendo pues unas habilidades, ¿no? Unas habilidades para poder afrontar esos obstáculos que van sucediendo y poder alcanzar, que ellos puedan alcanzar esos acuerdos ellos mismos. Ellos se escuchan, ellos hablan, nosotros actuamos ahí como moderadores, pues oye, mira, pues esto sí, esto no. Es verdad que no todo es mediable, pero porque, por ejemplo, en temas de violencia no podemos mediar, evidentemente, pero la gran mayoría de los casos de familia podemos mediar, porque al final lo que hay es un problema de fondo, de familia, de falta de entendimiento, de bueno, pues eso, ya se encrispan y se ponen muy nerviosos y desgraciadamente la vía es el juzgado, pues vamos al juzgado, mi abogado y mi abogada, venga, y eso es complicado. Entonces el mediador es una figura muy importante, con una formación específica, unas habilidades específicas para resolver los conflictos, y es eso, simplemente es la persona que abre la vía para que se llegue a ese acuerdo. Justamente hablando de habilidades, ¿qué habilidades y cualidades como mediador familiar tienes que tener para ser, lo dices tú, efectivo, para no tener que, a pesar de estar mediando, dar el siguiente paso de ir a juicio? ¿Qué cualidades y habilidades efectivas para ser efectivo en este tipo de casos y no tener que ir a juicio en ningún momento? Pues la verdad que en cuanto a las habilidades de los mediadores, pues tener esa sensibilización, saber escuchar y saber comprender la situación, y sobre todo al final, fuera de la ley, fuera de todo, pues eso, pues saber entender el problema, poder intentar, aunque no somos psicólogos, pero bueno, parecido, poder buscar el origen de ese problema, tener paciencia para escuchar, ser buen oyente, y sobre todo identificar los problemas que pueden haber para que pueda continuar todo, para que llegue a buen puerto, porque la realidad es que los juzgados, al final es la realidad, cuando entramos al juzgado no nos paramos a buscar el problema, cuál es el problema, por qué están así, no, la realidad es que entramos a sala, nos sentamos en estrado, el fiscal habla, el juez habla, tenemos una sentencia y ya está. Aquí sí comprendemos el problema y buscamos ese origen de todo lo que le sucede a estas familias rotas, porque al final llegan rotas y la verdad que es bastante complicado y bastante triste. Y entonces pues eso, ser sobre todo empático, ser sensible, saber tener paciencia y saber escuchar todos los problemas. No solo siendo mediador, ¿de qué otros profesionales pueden apoyarse? Me refiero a psicoterapeutas, psicólogos, psicólogas. ¿En qué aspectos ustedes llegan a trabajar en equipo con este tipo de profesionales? Justamente por lo que decimos, a veces están en unas situaciones emocionales que dices tú, ¿cómo gestiono yo esto? Que a lo mejor a mí como abogada, vale, la mediación la puedo llevar y tengo esas habilidades, esas cualidades, pero a lo mejor hay aspectos que un psicólogo o un psicoterapeuta me puede ayudar más. ¿Hasta qué punto se apoyan ustedes en esos profesionales? Pues la verdad es que en este sentido, en cuanto a mediación en sí misma, poco nos hemos tenido la verdad que apoyar, pero sí es cierto que nosotros, bueno, en mediación podemos ser ciertamente profesionales.
pero luego hay ciertas cosas que se nos escapan, lógicamente, porque actuamos como psicólogos, pero no somos psicólogos, no somos expertos en esa ciencia, porque es una ciencia. Y entonces muchas veces sí que recomendamos, o cuando por ejemplo hay un menor de por medio, mira, pues antes de iniciar esto, estaría bien que fueran un psicólogo, que lo escuche, que busque la verdad, el origen de ese problema ya como profesional, y entonces vayan causando un poquito el tema antes de volver a la mediación o iniciarla o lo que sea, pero sí, sobre todo más bien en psicólogos puede ser los más que pueden echarnos ahí una mano. Sobre todo eso, lo que decimos, y hacías mención antes, sobre todo cuando hablamos de violencia de género, doméstica o que haya menores por medio, a veces es lo que dices tú, estás en situación de violencia, no te vas a sentar en el despacho con los dos para poder mediar, es que por eso es ese aspecto también que dices tú, quieren llegar a una mediación porque lo que sea, por aspectos personales, emocionales y en ocasiones que dices tú, nos vamos a tener ahí, nos vamos a hacer más, meter más el dedo en la llaga. Entonces, por eso te decía el tema del apoyo psicológico por esa situación. Sí, no. De hecho, por ejemplo, un tema que recuerdo, que es prácticamente la única vez que me ha pasado esto y que yo he actuado así como sin pensar, de forma impulsiva, pues tuvo un asunto en que la chica venía porque necesitaba hacer un convenio regulador. Y entonces, pues ella cada vez que venía, pues notaba pues que la pobrecilla, ¿no? Pues estaba siempre llorando, algo había. Entonces ya nosotros como pues por ese aspecto sensible, empático, empezamos a buscar, pero algo pasa porque no es normal. Entonces digo, bueno, pues citamos al señor y venga, intentamos llegar a un acuerdo. Y yo lo había citado y todo al señor, pero hasta que un día pues me enseña una serie de mensajes y una serie de cosas en la que ya se desprendía pues que la señora sufría violencia de género. Entonces ya yo paralicé todo, no recibí al señor y directamente pues fui con ella a denunciar el asunto. Nos vimos en un procedimiento de violencia de género y ahí se derivaron las medidas civiles con el niño, porque en violencia de género hay una parte que es una comparecencia de medidas civiles cuando hay menores en violencia. Entonces esas medidas se toman en el juzgado de violencia y tienen una duración de 30 días. Y entonces ya después de eso ya presentamos la demanda, que esa demanda ya no va a un juzgado de primera instancia, sino a un juzgado de violencia, porque ya tiene la competencia para conocer. Y entonces ahí es cuando hemos tenido esa sentencia con las medidas, pero no antes, porque primero esto no es una mediación, es decir, yo no iba a hacer una mediación como tal, con una ascensión informativa, no. Pero yo hablo de mediar en todos los sentidos, de pararme, de escuchar, de intentar llegar a un entendimiento, hacer un convenio de mutuo acuerdo y demás. Y entonces desde que la chica me dijo, me pasa esto, yo lo paré porque ya es muy complicado y aparte ahí también ya se nos escapan de nuestras competencias, de nuestras competencias y de nuestra sabiduría, vamos a decir. Ya hay un psicólogo, efectivamente, ahí sí debe intervenir un psicólogo para bien de la chica en este caso, pero ya ahí nosotros, por mucho que queramos, también tenemos que ser conscientes que oye, somos muy conciliadores y muy estupendos, pero en este caso es muy complicado, no podemos. Estamos hablando de, en este caso, lo que decimos, violencia de género o doméstica también, que suele pasar, y ahora vamos también cuando en una de las partes, sobre todo esa desigualdad de poder, por así decirlo, económico, lo queramos llamar como lo queramos llamar, a la hora de una mediación, de llegar a ese acuerdo de decir, él o ella cobra más que yo, él o ella tiene más que yo, que eso también es un conflicto luego de intereses, por lo que decimos. ¿Cómo también mediar en esa situación? Porque cuando estamos hablando de que una de las partes tiene un poder adquisitivo pero no da el brazo a torcer, ¿cómo logras también que está en luego ese otro interés por las partes? ¿Cómo logras también ahí? Pues después del tema de la custodia, lo más complicado es la pensión. Entonces ahí empiezan pues lo que bien dices tú, José, de oye, pues esta pensión no, porque es que él cobra bastante, aparte de las pensiones compensatorias también. Pues entonces en ese tipo de casos, la verdad que se complica bastante más la cosa, porque cuando se habla ya de dinero, de pensiones, se complica ya bastante. Pero pues lo mismo, como cualquier otro aspecto, intentando que la parte entienda, oye, se hace
vamos a decir, como un listado. Bueno, pues venga, vamos a hacer un listado de gastos. Si, por ejemplo, la madre tiene la custodia del niño, venga, vamos a hacer un listado de qué gastos tiene, para que así, pues, la otra parte comprenda los gastos, pues, con la carga, vamos a decir, entre comillas, que se va a quedar, pues venga. Y entonces así poco a poco vamos haciendo entender, pues no, pero esto no, sí, vamos a ver, el niño, pues a lo mejor el niño estaba acostumbrado a ir a fútbol, a tenis, a hípica, lo que quiera que sea. Y entonces ahora, bueno, ahora es verdad que hay una desigualdad, pues venga, vamos a intentar, y entonces a lo mejor ya con papeles delante, pues te das cuenta como poco a poco el mediador empieza a hacerse hacia atrás y entonces se van quedando las partes, pues sí, pues no, pues sí es verdad, no, bueno, esto no, venga, tienes razón, esto ya, y entonces ya poco a poco ellos mismos van centrándose, pero es verdad que es un aspecto muy, muy complicado, porque como yo también le digo a muchas personas, cuando dicen, o yo le digo, oye, el otro progenitor tiene que pasarte la pensión, tienes que ejecutar la resolución para que te pague. No, mira, ese dinero a mí no me hace falta, ese dinero yo no lo quiero. Y yo le digo, pero es que ese dinero no es suyo, es de su hijo. Es de su hijo. Y yo no le digo que lo coja y se lo gaste no, lo guarda porque igual mañana usted pues lo necesita. Y esto es para su hijo, no se ha puesto un importe para que usted viva, no, es para que su hijo pueda vestir, pueda alimentarse. La pensión de alimentos, aunque se llama alimento, no es alimento solo, es alimentos, educación, es vestido, pues todo entra ahí. Y entonces muchas veces la gente me dice, no, yo no quiero. Bueno, pero es que no es usted, es su hijo. Y bueno, hay veces que me hacen caso y hay veces que no quiero. Y luego al contrario, pues no, es más dinero. Pero es que al final volvemos a lo mismo, al mismo origen. No están mirando el bienestar y el interés de su hijo, están mirando el suyo. Y eso es lo que nosotros hacemos entender. Y hay muchos que lo entienden y hay otros muchos que no lo entienden. Y entonces nosotros decimos, es que el dinero es para su hijo, no es para... No, pero claro, pero es que en mi casa también, pues mira, es que yo pago... Sí, pero hombre, la hipoteca y demás sí, porque en teoría es para que su hijo también pues viva, tenga ¿no? su techo. Exactamente. Pero hay muchos que miran para sí, y por eso le digo que no, que es el interés superior del menor, se llama así, es un principio del interés superior del menor, y eso al final es lo que se va a debatir, y nos hemos ido al juzgado por 20 euros de diferencia a una pensión, es triste, y la verdad que yo como abogada de familia me da vergüenza, muchas veces me da vergüenza, y si es porque a lo mejor la persona lo necesita de verdad porque está en una situación complicada, lo lucho y lo peleo y al final nos da la razón. ¿Por qué? Porque se acredita que efectivamente hay una desigualdad y se precisa. Pero hay otras veces que dices, oye, a ver, vengo porque vengo, pero yo por esto no lucho. Y hay muchas veces que yo he dejado asuntos porque digo, no, porque lo que me decía este juez, póngale los pies en la tierra a su cliente, no vengan a pedir imposibles, no vengan, ¿por qué vienen? De hecho, cuando tenemos juicios, siempre el paso previo es que el juez nos llama primero a los abogados y nos intenta, oye, a ver, ¿cuál es el problema? Y a lo mejor estamos media hora con el juez hablando y las partes fuera, pero siempre, la verdad que hay muchos jueces, gracias a Dios, muy conciliadores, pues venga, intenten salir, venga, hablen, o a lo mejor llama a las partes y lo sienta, y a lo mejor ya por la autoridad que puede desprender el juez, pues las partes dicen, pues es verdad, ahí lo que no han entrado en razón con nosotros en 6 meses, de repente entran en razón con el juez en 5 minutos. Y entonces eso, siempre va todo para que intenten acercar posturas. Y otra cosa, seguro que te ha pasado, y has hecho hincapié en lo del tema, yo no lo necesito, ahora te voy al otro lado, y es lo que estamos hablando, siempre hablamos del bienestar del menor, sí, o de los menores, si hay más. Cuando tienes esa sensación de que los padres ven a los niños como propiedad. Sí, como moneda de cambio. ¿Cómo te sientes tú cuando sales del despacho y te ves en esa situación y llegas a casa y dices, lo que nos tenemos que, en la situación en la que tenemos que encontrar, y esa sensación que te va el pobre niño, la pobre niña? Sí. ¿Cómo logras decir tú, relajar y sacar fuera y decir que no me afecte, lo justo y necesario como profesional, pero que no te afecte cuando ves esas situaciones que dices tú? Es que es duro. Mira, José, si te digo otra cosa te engaño. Yo me he encontrado con muchísimas situaciones porque, oye, no todos los padres son estupendos y no todos los padres son malos, eso es así, siempre hay de todo, ¿no? Pero la realidad es que
es cierto que hay muchas situaciones en las que es moneda de cambio. No se le ve interés, pero yo lo veo por clientes míos y luego por clientes contrarios, pero por clientes míos porque veo que al final las medidas que quieren adoptar son para molestar al otro progenitor, pero eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Como al otro progenitor le duele mucho su hijo, pues por ahí ataco, pues entonces si no accedes a esto, no ves al niño, pues si no haces aquello, pues al niño no te lo llevas ahora en Navidad, que te toca en Navidad, y eso no puede ser. Que yo le digo, mira, el niño quiere estar con el padre o con su madre y no paga la pensión en un mes, pero lo que quiera que sea, pero no permitas que ya haya ese desplazamiento, no quiero que vayas con tu padre, no lo llames, o un control tremendo cuando habla con el padre, y entonces eso es muy difícil, y sí lo decimos, los niños pues los usan, entre comillas, ¿no? como moneda de cambio en ese sentido. Pues si me das esto, pues el niño, pues oye, igual la custodia pues la podemos negociar compartida, y ahí la verdad que a mí me duele, sinceramente. A mí, si te digo otra cosa, te engaño, y hemos salido bastante y bastante con un sentimiento de emocionalmente, y ¿qué hacemos? Porque a nivel de defensa en juzgado es muy difícil, porque nos tiran abajo el procedimiento, porque además se ve con pruebas, se ven mensajes, se ve en WhatsApp, se ve en correo, se ve en todo, y resulta que ves al niño que quiere irse con el otro progenitor, pero el otro lo retiene. Pero no, porque no, como no pago la pensión, o como no te llamo ayer, pues no, entonces lo utilizan eso como una moneda de cambio, y es muy complicado, y eso los jueces la verdad que lo castigan bastante, porque evidentemente es una actitud muy reprochable, y es cierto que también en alguna ocasión con otros compañeros que a lo mejor hemos llevado algún tema de familia a lo mejor un poco más complejo, hemos terminado pues desistiendo del tema. Y a lo mejor, mira, yo no comparto esas ideas, búscate otro letrado que te lo pueda llevar, que seguramente vas a encontrar, y encuentran y terminan en su juicio y todo, muy contentos, pero nosotros no llevamos ese tipo de casos, porque yo, para mí, no lo puedo defender. Mediar está muy bien, pero llega el momento en que ya no puedes mediar, porque ya el tema ya se enquista tanto que ya dices, no podemos continuar, y entonces vete con otro letrado, porque oye, yo podría hacerlo, me gano mis honorarios, me voy a juicio, defiendo el juicio, y mira, cuando salga la sentencia salió. Pero somos realistas con la situación, y hay cosas que está claro que no podemos admitir. Estás hablando justamente de esos casos en los que renuncias, se los pasas a otro compañero. ¿Les está costando a muchos de ustedes, de tus compañeros, que la mediación sea un punto fuerte ante llegar a los juzgados? Se están viendo que a lo mejor hay partes que sí quieren, hay partes que no quieren. ¿Cómo está la situación esa de vamos a intentar, dentro de lo malo, que mediante una mediación familiar evitemos muchísimos juicios? ¿Cómo se están encontrando ustedes ahora mismo por esa situación la que tú dices, de que ustedes renuncian, pero hay otros compañeros que siguen enfocándose a meterse en juicios y meterse en cosas duras en donde están los menores? Pues por eso te comentaba antes el tema de la importancia de que el otro compañero sea, pues también que tenga ese componente conciliador, ¿no? Porque pues están esos compañeros, sí, venga, vamos a intentarlo porque podemos, venga, vamos a reunirnos, vamos a interesar que esto vaya a mediación, y paralizamos esto, y incluso podemos, cuando hay un procedimiento judicial ya abierto, podemos presentar un escrito de mutuo acuerdo diciendo, pues mire, las partes van a ir a mediación, y al juzgado le encanta, porque le encanta que medien, de verdad que es algo que le gusta bastante, y que lleguen con un acuerdo y nos aplaudan a los abogados y a las partes, pues oye, lo han conseguido, y eso solo pasa en familia, pero la verdad que es muy gratificante también. Pero también nos encontramos con partes que es el juzgado y hasta ahí empieza y ahí termina. Y entonces ahí ya difícilmente podemos, porque nosotros tenemos prohibido de que si la otra parte tiene abogado, pues dirigirnos personalmente a esa parte, si no tenemos que ir a ese abogado. Y a lo mejor el compañero, mira, yo no lo veo, o no me molesto directamente, o no veo la mediación, o entiendo que no, pues no, mira, ni intentarlo, no. Vamos directamente al juzgado, que el juez decida, ya está, nos quitamos el problema de encima, y oye, es que ahora si no.
y al final no podemos hacer nada. Yo no me meto evidentemente con ningún criterio de ningún compañero, todos me parecen muy lícitos, muy legales todos, pero es cierto que ahí es cuando vemos quién es abogado de familia y quién es abogado, oye, es un tema más, lo llevo y ya está, que me parece también muy bien, pero ahí lo vemos, porque yo he tenido asuntos pues con compañeros que nos hemos visto de contrarios de casualidad, que es lo mejor que nos puede pasar, porque ahí sabemos que vamos a llegar a un acuerdo sí o sí, y entonces ahí todo se encausa, todo va muy bien y demás. Y luego con otros compañeros que no conocemos tampoco, pero nos hemos encontrado de todo. Y entonces ahí se complica mucho mediar, porque ya si el abogado contrario me dice, no, compañera, no, yo no tengo más nada que decir, sino cuando llega el juzgado sí aprovecho, le digo, mire, pues señoría, yo esta parte interesa una mediación, pero la otra parte no. Entonces ahí es cuando el juez, el fiscal, le dice a la otra parte, oiga, vaya, hablen. Si no es una mediación, vayan fuera y hablen. Vayan fuera y hablen y siéntense. Y cuando llegan al acuerdo, entran. Hay algunos que nos dicen, hasta que no lleguen al acuerdo no entran. Y nos fuerza. Y al final digo, bueno, pues es mejor venir aquí en poco tiempo, que nos fuercen al acuerdo y ya está. Pero es una carga emocional, hay que soportar una carga emocional muy fuerte, muy fuerte. En los años que llevas ejerciendo, ¿ha ido en crecimiento el tema de este tipo de procesos? En crecimiento, es decir, de muchísimos casos, de ir a más, año tras año ir a más casos. ¿De familia? Sí, de familia sin duda. Hay cada vez más, no digo divorcios, separaciones, pero sí temas con menores de esto de guarda-custodia, pues sí se ve continuamente. La pena es que la mediación no tiene tanta difusión, la gente no lo conoce tanto como es la mediación, no sabe, y entonces pues se creen que es el juzgado o es nada. Y aparte lo ven como una amenaza, evidentemente, el juzgado, vamos al juzgado. Y podemos ir al juzgado de mutuo acuerdo, es decir, con un acuerdo que hemos llegado a mediación lo llevamos al juzgado para que se homologue, pero al juzgado van a ir únicamente a ratificar ese acuerdo, van a salir y ya está, y vamos a estar todos muy contentos, no es que vayan a ir a pelear ni nada, y entonces nos ahorramos ya mucho emocionalmente. Pero sí, los temas de familia, por supuesto, siguen continuamente increciendo, sí. ¿A qué crees que es debido? En los años que llevas viviendo toda esa experiencia, y por los casos que estás viendo, ¿a qué crees que es debido que vaya en aumento este tipo de situaciones? Porque es un dicho que siempre se oye, nuestros abuelos aguantaban más, nuestros padres aguantaban más, y ahora vemos que no se aguanta nada, por así decirlo, perdón por la expresión, pero es lo que se oye en la calle, es que ya no aguantan, ya es que todo es eso. ¿A qué crees tú, por los casos tuyos vividos, a qué es debido tanto crecimiento de este tipo de casos? Pues yo entiendo que es totalmente por la falta de entendimiento de las partes, por la falta o sea, no se escuchan las partes, no se hablan directamente. Ese es el problema, no se hablan y no se escuchan, y entonces por lo tanto no se entienden. Y al final pues es eso, ya todo el mundo pues es un problema, juzgado, es directo, muy directo. Un problema al juzgado, y mucha gente nos dice, pero mejor para ustedes, si es que viven de eso, sí, pero podemos ir al juzgado de buena, es que el juzgado no siempre tenemos que ir de mala, en familia gracias a Dios, y bueno, y en otras jurisdicciones podemos ir de buena, y entonces pues yo lo achaco a eso, a esa falta de entendimiento de las partes, no hablan, pues no se escuchan, no se entienden. Y por eso lo bueno de la mediación, porque hacemos que se escuchen, que se hablen, que se entiendan, que recuerden lo que ha pasado anteriormente, lo que han vivido, que no todo ha sido malo, también ha sido todo, bueno, muchas cosas han sido también muy buenas. Y entonces ahí es cuando ellos se pausan, ¿verdad? Pues mira, ¿te acuerdas cuando sí? Y entonces hemos visto muchos asuntos que han salido pues de risa, vamos a tomar un café, venga, pues lo hacemos así, y es muy gratificante, para mí es lo más gratificante que puede haber, aparte que te reconozcan un buen trabajo, pero sí, ese es el problema, la falta de entendimiento y de escucha. Y justamente también si lo hacemos mediante mediación, en muchas ocasiones evitamos que el menor a veces pase por juicio también, porque hay situaciones en las que a veces vemos a un menor yendo a juicio con papá o con mamá porque se van a enfrentar los padres. ¿Cómo te puedes encontrar tú viendo que hace un menor en un sitio como este? Es lo peor, sinceramente, es lo peor. La realidad es que nosotros
Cada vez nos encontramos más asuntos así, desgraciadamente, que a lo mejor el juzgado no ha citado al menor, pero llega el padre custodio, en ese momento el progenitor custodio, con el niño de la mano, y además muy orgulloso, es que va muy orgulloso. Y los abogados nos miramos, y bueno, pues eso, si el abogado contrario nos entiende, pues oye, alucina como nosotros, pero si el abogado contrario no nos entiende, pues le aplaude la actuación. Y qué necesidad de que se vea en esas salas inmensas, en una esquina, mirando a su madre o a su padre llorando en una esquina y aplaudiendo la actitud del padre con el que estoy, y sobre todo cuando los jueces piden las exploraciones de los menores, que no estamos los abogados presentes, sino el Ministerio Fiscal y el juez. Luego cuando sale el menor nos dice el juez, pues el menor considera esto, pues ya está, el menor ha hablado. Es cierto que no es vinculante lo que diga el menor, pero sí que lo toma muy en consideración, pero es muy duro porque salimos de allí y sale ese menor de manos con su padre o con su madre, riéndose además, porque hemos tenido asuntos así donde, oye, hemos ganado, y nos lo dicen en la cara, hemos ganado, coge al menor, lo abraza, y se ve el padre o la madre en una esquina llorando, con un ataque de ansiedad, porque nos ha pasado con un ataque de ansiedad ¿pero por qué? Si es que hace un mes el niño estaba durmiendo conmigo, ¿y por qué de repente pasa esto? Y es cierto que muchas veces los abogados no nos sentimos comprendidos por los jueces, eso también es verdad, por los fiscales a veces más, pero hay veces que hay jueces que, a ver, no es explorar al menor, es media hora y ya está, porque a mí me ha pasado personalmente. Mira, el menor ha dicho que es que lleva ya mucho tiempo con su padre, está muy bien con su padre, quiere mucho a su padre y se va con su padre. Venga, la custodia para su padre o para su madre. Y ya está. Y entonces al final dice, bueno, pues el niño a lo mejor tenía 9, 10 años, 11, 12, realmente pueden ser escuchados de los 12. Pero si el niño tiene suficiente madurez antes de los 12, también pueden escucharlo, lo han escuchado ya. Y decimos, bueno, señoría o el Ministerio Fiscal, pero y ya está. Pero nos vamos un poco a ver el trasfondo de por qué este niño está así, porque hay una cosa que se llama el síndrome de alienación parental, y muchas veces lo sacamos nosotros a relucir, no es que el niño padece este síndrome, pero bueno, es que eso no, sí, porque la madre, después de yo estar examinando y estudiando este asunto mucho tiempo, yo lo he visto, he visto como el niño, cuando está con su padre, pasa al lado de su madre y le vira la cara, o su padre o su madre lo retira, no nos vamos, y luego cuando está solo, corre a los brazos de su progenitor. Y es muy duro, estudia el tema, estúdielo, vamos a verlo. Bueno, pues vamos, tendremos que celebrar y que dicte sentencia y recurriremos si es necesario. Claro. Pero muchas veces es cierto que nos encontramos con ese asunto, que aparece la madre o el padre, y, oye, pero si no han citado al niño, ¿por qué no? Pero es que el niño pues viene porque está conmigo, pero es que hoy tiene colegio. Bueno, da igual, pero viene. ¿Qué necesidad de ver después al otro progenitor rota, vamos, tirado en el suelo, como me pasó a mí literal en el último, tirado en el suelo con un ataque de ansiedad, y no se entiende? Y ahí quienes nos quedamos somos ahí los abogados, ayudando, venga, tranquilo, tranquila, la vida sigue, vamos a intentar que esto, entonces luego, hasta incluso después, yo intento hablar con el letrado contrario, vamos a intentar que esto se suavice, al menos, aunque tengas la custodia, pero que el padre o la madre pueda ver a ese niño, no lo retires del padre, de su progenitor, no intentes quitarle, es que es su madre o es su padre, ¿por qué lo vas a retirar de una vida con su madre o su padre? ¿Por qué le vas a obstaculizar una comunicación con su progenitor? ¿Es su madre o es su padre? Porque ese niño crecerá y luego pasa, que sí que se lo digo yo a muchos clientes, mira, cuando pasen unos meses ya verás que el niño vuelve, y pasa muchas veces, porque es como en esa moneda de cambio justamente que hablábamos antes, es como ese progenitor que ha conseguido la custodia, en este caso, es como ya lo he conseguido, ya está, ya se me quitó el susto que yo tenía y se acabó, venga, pues ya pasa el problema. Y luego pasa que vuelven con su padre o vuelven con su madre, con el progenitor no custodio en este caso, y se acaba el problema. Pero mientras ha habido... ¿El dolor qué? Sí. ¿El dolor de esos meses sin el niño? Sí, ¿qué? Sí. Y ese tiempo perdido no se recupera. Vamos a dar un giro porque
¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, Porque es complicado. es duro, es complicado. Sí, es muy Otras duro. situaciones también muy de actualidad, aunque no nos guste, muy de actualidad, el tema de las invalidez, de Sí. las incapacidades, algo que está muy en auge también. Parece que, no quiero decir que todo el mundo esté en esa situación, pero que parece que todo el mundo está yendo a los médicos para una invalidez por lo mínimo, o una Sí. incapacidad por lo mínimo. ¿Cómo nos encontramos en derecho en estas situaciones en la actualidad? Pues mira, también el tema de la invalidez también va aumentando de forma muy considerable. También va aumentando de forma muy considerable. Yo la verdad que este tema va por la rama laboral y yo la rama laboral sinceramente no la había tocado hasta hace no mucho, que empecé con una compañera graduada social, ella se llama Conchi Concepción Melián, que le mando un abrazo muy fuerte, y entonces ahí lo empecé a ver. Y entonces ya la verdad que de la rama laboral lo más que llevo son temas de invalidez. Y la verdad eso, que va todos los días en aumento y cada vez nos llegan más personas al despacho. Mire, tengo una serie de patologías, tengo unas historias y mire, informes médicos, historiales médicos, bueno, también somos médicos aparte, bueno, somos de todo. Y entonces empiezan a mirar las patologías, pues oye, esto puede ser invalidante, esto hace años y demás. Entonces es cierto que ahí sí que tenemos que contar de forma obligatoria de un perito médico, ¿vale? Un perito médico en la rama que sea, un psiquiatra, un traumatólogo, lo que sea. Y ahí la verdad que es, pues eso, es algo obligatorio y vamos de la mano. Formamos un equipo, el abogado y el perito que va con nosotros a estos juicios. Y es el perito al final el que analiza la documentación médica y el que nos dice, ¿hay viabilidad? No hay viabilidad. Entonces depende, está la gran invalidez para las personas que ya son completamente dependientes, está la incapacidad total para la profesión habitual, que es para la profesión concreta que te dedicas, y luego está la incapacidad permanente absoluta, que es para todo tipo de trabajo. Y entonces, bueno, depende de las patologías que padezcas y de lo limitantes que sean, porque no es que tengas las patologías, es luego las secuelas y las limitaciones que al final esas patologías generan, lo que hace que puedas ir a una invalidez o no puedas ir a una invalidez. ¿Cuáles son por así decirlo, las patologías o las enfermedades, entre comillas, que más estamos viendo justamente para llegar a incapacidades? Pues sobre todo la patología que están teniendo muy en cuenta para dar las incapacidades, sobre todo absolutas, es la fibromialgia. Está muy en auge la fibromialgia y la verdad que por esa patología están accediendo mucho a la invalidez. Pero luego sobre todo patologías psiquiátricas. Son muy complicadas, pero la verdad que también, porque ya, como decimos, cuando ya la cabeza deja de funcionar tenemos un problema. Y entonces tenemos muchas personas así, con patologías psiquiátricas, que también, o sea, depresión, incluso depresión, síndromes ansiosos depresivos. Al final eso es bastante fuerte para también una invalidez. Y entonces sobre todo eso, los problemas psiquiátricos, psicológicos y la fibromialgia es algo que vamos, que es un cauce para solicitar la invalidez. ¿Han cambiado las leyes mucho en este aspecto en los últimos años con respecto a lo que dices tú, que son las más, entre comillas, que no hay duda ninguna de que se den, o siempre hay algún puntito que la ley diga, que hay que hilar fino? En cuanto a las patologías, ¿te refieres? Pues al final la ley no nos viene a decir con qué enfermedad vamos a dar una invalidez o con qué enfermedad no vamos a dar una invalidez. De ahí a que el perito deba intervenir para que nos diga hasta qué punto esa patología te está causando una limitación por la que tú no puedas ejercer tu profesión habitual o por la que tú no puedas dedicarte a cualquier tipo de trabajo. Entonces, en cuanto a la fibromialgia, sí que ha sido, lleva mucho tiempo pues ahí que se ha tenido en cuenta, pero es cierto que en los últimos tiempos se ha tenido bastante más en cuenta que antes, la verdad. Al menos yo no es que lleve un montón de tiempo dedicándome a esto, pero ya he llevado unas cuantas y la verdad que nos ha salido prácticamente todas bien y sobre todo la fibromialgia es algo que no es que sea algo bastante antiguo,
Y al contrario, puede ser, diría yo, a lo mejor, como criterio propio, más novedoso, a lo mejor. Y se tiene bastante en cuenta, cada vez salen más sentencias, o bien de juzgados de lo social, o bien de Tribunal Superior de Justicia, ratificando en recursos que por la fibromialgia sí se están dando las invalideces, porque aparte es una enfermedad que hace que estés continuamente muy mal, o sea, no duermas, no estés muy cansado, no puedes estar mucho tiempo de pie, no puedes estar mucho tiempo sentado, por eso le hice los puntos de gatillo, que tienen que ser, bueno, 18 suelen decirse, y entonces eso la verdad que diría yo que puede ser algo más novedoso. Puede ser. Y justamente en el lado contrario, que lo típico, vas a expediciones médicas y tal, te quieren incapacitar, pero luego se sientan contigo esos casos de que esa mujer o ese hombre dice, yo quiero seguir trabajando, no quiero que me discriminen ni que me estigmaticen por ser un inválido, por ser un incapacitado, cosas de esas. ¿Cómo volvemos a lo mismo, cómo medias en eso de que esa persona que se sienta en tu despacho tiene que entender de que lo que dice un informe médico es un informe médico, de que necesitas estar incapacitado porque tienes eso, porque te digo, porque a veces ya estás estigmatizado, cuando llevas toda la vida trabajando y dices tú, ¿y ahora qué hago con mi vida? Sí, mucha gente utiliza, a mí no me gusta nada, pero utilicé la palabra inútil, ahora soy un inútil, me encuentro inútil, no hago nada. Cierto es que cada vez son menos los que lo dicen, porque hoy en día, oye, me dan una invalidez, la gente se pone muy contenta, evidentemente, pues oye, mira, soy pensionista, tengo mi pensión y oye, ya no puedo trabajar, ¿vale? Esa es la parte positiva de que tienes tu pensión, y la parte negativa es que las patologías las vas a seguir teniendo. Eso es lo que le digo a la gente, oye, me alegro en decirte que tienes una invalidez, pero ya en el tema médico, pues ojalá te encuentres mejor. Pero es cierto que ahí no es la gran mayoría las personas las que les preocupan tener una invalidez. Sí es cierto que primero solicitas la invalidez, te ves tribunal médico en este caso, y tendrías una primera resolución. Y entonces muchos van al despacho y dicen, mira, me la han denegado, ya me quedo aquí, no, ya está. No, vamos a ver, tiene a lo mejor, en este caso el equipo de valoración de incapacidades me dice que lo único que tengo es una dorsolumbalgia, pero resulta que me das un documento de tu médico donde tengo una lista de patologías que tienes interminables. ¿Por qué? Pero eso nos encontramos siempre, por eso estamos continuamente en el juzgado por esto. Y eso la mayoría de las veces, gracias a Dios, nos han dado la razón. Pues no, oye, lucha, sí, y estamos, oye, sigue adelante, porque no, tienes que pensar que, oye, no puedes trabajar. ¿Cómo te van a decir que puedes trabajar si es que no puedes moverte, no puedes respirar, no puedes, oye, tienes una patología muy fuerte, pues eso, tienes fibromialgia, tienes un problema, estás siempre en el psicólogo, entonces ahí sí que tenemos que empujarlos porque no nos quedamos aquí. Entonces yo siempre digo, mira, vamos a ver, por gente así como estas personas, pues oye, están ganando, ¿no?, la seguridad social y todo, pues mira, estupendo, les dijimos que no y ahí se queda. No, oye, lucha por lo tuyo, oye, conmigo con quien sea, porque es que no lo hago, pues no, yo te lo llevo, no, conmigo con quien sea, pero lucha porque tienes patologías para ir a un juzgado a pedirla. Y si no, primero lo derivamos con nuestro perito y nuestro perito lo valora. Oye, sí, efectivamente, esta persona está para una absoluta o esta persona, mira, está para una total de su profesión habitual. Pero sí que lo instamos a que camine, eso sí. Y justamente eso de que también lo vemos en todos los portales de empleo, se busca personas con un 33% de incapacidad. ¿Hasta qué punto también la búsqueda de empleo te puedes ver repercutido para bien o para mal teniendo una incapacidad? En lo laboral me refiero, que ya dices tú, que es lo que estamos hablando antes, económicamente también, la seguridad social le viene bien de que tú no entres, pero después a muchas empresas les interesa que tú, por eso volvemos a lo mismo, al auge de ese tipo de incapacidades, porque ya busca toda la oferta un 33% de incapacidad por las subvenciones que recibe. Claro. ¿A qué es debido también tanto crecimiento de, entre comillas, incapacidad de mínimo un 33%, de varias horas que quieras? ¿A qué es debido también en la experiencia que tú puedes tener con eso? Pues la verdad o la picaresca, ¿no?, en muchas ocasiones también. Sí, yo creo que ahí sí la picaresca juega mucho, pero bueno, yo ahí ya la verdad que me pierdo un poco, la verdad, pero
Es cierto que ahí las subvenciones juegan mucho, las empresas, es cierto que por ejemplo también asimilado a, por ejemplo, pues mira, sacamos un montón de gente del paro porque así tenemos estos beneficios, estas cosas, pues mira, así tenemos, pues tenemos un cupo reservado para personas con una discapacidad igual o superior al 33%, y la verdad que ahí desconozco pues si lo pueden hacer porque la verdad, o sea, cuál es el interés que les puede mover. Yo es cierto que oye, siempre ponen unos beneficios, pues mira, si contratas a este tipo de personas con esta discapacidad, pues vas a tener estos beneficios, oye, pues si sacas a esta persona al paro vas a tener estos beneficios. Entonces ahí, pues eso siempre juega un poco la picaresca del empresario, de decir, pues nos beneficia tener a este tipo de personas con estas limitaciones o lo que sea, trabajando aquí, claro. Eso es lo que has dicho tú, los beneficios para ellos, porque después el trabajador se queda con lo mínimo y a veces ni lo mínimo. Hay que también ser un poquito inteligente con eso. Yorima, muchísimas gracias por este ratito. Nada, gracias a ustedes siempre. No, gracias a ti por darnos estas pinceladitas. Yo creo que más de uno los ha ayudado y hacemos mucho hincapié. Por supuesto. Mediación. Esperamos, siempre. sí, mediación siempre y conciliación siempre, y esperamos que los hayamos ayudado, sí. Seguro que sí. Nos veremos pronto. Muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes. A ti. Gracias. Y a ustedes, señoras, señores. Espero hayan pasado un ratito agradable, hayan cogido pinceladitas de la información que queríamos dar hoy, que la vemos de muy buen interés. Y lo dicho, nos vemos el próximo jueves.